Tenemos 21 agregados a la clase. Vamos a esperar 5 minutos más por los que a ver si se agregan más. ¿Están de acuerdo? Todos estaban al tanto de la clase hoy a las 5, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar entonces hasta las 5:10 y comenzamos con los que estén, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Me oyen todos? ¿Atentos ahí? Son las 5:10, así que no vamos a esperar
por más personas, para no extendernos hoy. Bueno, vamos a hablar acerca del examen cardíaco, básicamente el examen físico, que es fundamental en cualquier examen que vayamos a hacer. Siempre todo paciente, no importa qué patología tenga, siempre debemos realizar el examen físico cardiovascular, al menos de forma rápida, y saber identificar ciertos puntos críticos para el estado del paciente. Y cuando hablamos del examen cardíaco, obviamente tenemos que llenar la anamnesis, es con un examen dirigido desde el punto de vista cardíaco, e interrogar los signos y síntomas como vimos en la clase pasada, ¿ya? Averiguar qué síntomas cardinales nos van a decir que tenemos que hacer énfasis en específico sobre algún punto del examen cardiovascular, ya sea la dificultad para respirar, angina, presencia de síncope, presencia de palpitaciones. Eso nos va a decir básicamente dónde debemos acentuar nuestro examen físico desde el punto de vista cardíaco. Igualmente el edema de miembros inferiores, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, todas esas cosas que podemos preguntar en el paciente. Igualmente en la anamnesis está todos los antecedentes patológicos que pueda tener el paciente, así que debemos que hacer una buena anamnesis para poder saber dirigir nuestro examen físico. Y entonces cuando vamos al examen físico y lo primero que vemos al paciente desde el punto de vista cardiovascular es el pulso venoso yugular, la estimación de la presión venosa, no presión, sino presión, ¿ya? Y ahí vamos a ver entonces el pulso venoso yugular, tenemos que ver si está ingurgitado o no está ingurgitado, que es básicamente lo que vamos a ver. Y lo primero que tenemos que localizar es dónde está la vena yugular, ¿ya? Y la que vemos, por lo general, es la ingurgitación de la vena yugular interna. Lo importante es ver es el punto que tenga de mayor distensibilidad, hasta cuánto es visible, y por lo general lo vamos a definir diciendo más o menos a cuántos centímetros esté de la región supraesternal o supraclavicular. Entonces ahí decimos que estaba a 3 centímetros, a 4, a 5, ingurgitado directo, ya. Hasta la región, puede llegar hasta la región submandibular. Es importante visualmente siempre verlo, porque eso, ¿qué nos puede indicar? ¿Qué nos indica un pulso venoso yugular que esté ingurgitado? O una ingurgitación yugular, o hasta dónde llega el pulso. ¿Qué vamos a ver con eso? Si alguien tiene eso, signos de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué se da esta ingurgitación yugular en la insuficiencia cardíaca? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué el paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede tener ingurgitación yugular? ¿Qué ustedes creen que se puede deber a sobrecarga? Ya, más que todo, la precarga está aumentada. En estos pacientes tienen edema, congestión venosa, puede tener reflujo hepatoyugular, está disminuida la capacidad que tiene el paciente para recibir la sangre que viene en el retorno venoso, y eso hace que haya mayor presión desde el lado venoso y haya aumento entonces del volumen que está en el retorno, ya sea en la vena cava o en las yugulares, y esto lleva a que haya, por supuesto, aumento de la presión a nivel venoso yugular y ingurgitación yugular, que puede llegar hasta la zona inframandibular. Es muy importante, es un signo de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca que haya estado más severo. Entonces ahí tenemos una foto de un paciente que tiene una ingurgitación de la yugular. ¿Esa será la externa o la interna?
Esa será la que le estamos viendo al paciente. La vena yugular externa o interna. ¿Seguro? Veamos la foto anterior. Ya. Bien, la vena yugular externa es la que estamos viendo ahí. Y eso es lo que tenemos que diferenciar, ¿no? Porque el paciente, según la movilidad que tenga, puede tener esta vena que esté dilatada o que tenga en realidad el reflujo en la yugular interna. Es muy importante ver eso. Y el reflujo hepatoyugular, como lo podemos ver ahí, vamos a ejercer presión sobre el hipocondrio derecho con el paciente en decúbito y vamos a girar el cuello hacia el lado izquierdo para observar la presencia o no de ingurgitación yugular. ¿Han tenido oportunidad de ver un paciente con ingurgitación yugular? ¿Han hecho reflujo hepatoyugular o todavía no han llegado a ese punto? Ya. Es característico verlo. Lástima que no podemos hacerla de forma presencial con paciente, porque es muy típico hacer esta compresión en pacientes de insuficiencia cardíaca y ver cómo cómo se ve el aumento del llenado de la vena yugular con este reflujo en estos pacientes. ¿Ya? Por lo general, cuando vemos el reflujo por, por el reflujo hepatoyugular, vamos a sentir la palpación de los latidos a nivel hepático, ya siempre coincide con la sístole del ventrículo, porque el ventrículo se contrae, aumenta la presión a nivel de la aurícula y de la aurícula de forma retrógrada hacia las yugulares, ¿ya? Y cuando hay presencia de ingurgitación yugular, vemos que simplemente es la transmisión de un aumento de la presión dentro de la aurícula derecha, que puede deberse tanto al aumento simplemente del retorno venoso y al aumento por la regurgitación tricuspidia. Cuando hacemos la compresión a nivel hepático, aumentamos el llenado que viene o el aporte que hace el hígado y la cava hacia la aurícula derecha, y este aumento de la presión, vamos a ver que cuando coincide con la sístole ventricular, aumenta la presión más dentro de la aurícula derecha y se transmite hacia la yugular. Esto en cuanto al pulso hepático. Entonces, ahí podemos ver que hay aumento dentro de las cavidades derechas a consecuencia de la insuficiencia cardíaca que puede estar presentando el paciente. Eso en cuanto a la ingurgitación yugular, al reflujo hepatoyugular. Después vamos a ver lo que es el examen de la región precordial y en general el examen del tórax, porque cuando vemos el tórax tenemos que ver si es simétrico o no, si hay algún defecto en él, porque si hay defectos en la constitución del tórax, pues entonces pueden llevar a otras anomalías dentro del punto de vista cardíaco. Y entonces ahí tenemos que cuando vemos, podemos ver a pacientes que tienen una cifoescoliosis, pacientes que tienen pectum excavatum, pacientes que tienen el pectus carinatum, y eso obviamente que nos altera el examen físico cardiovascular y puede estar asociado pues a algunas patologías. Lo primero que vamos a definir entonces en la inspección es si tiene un tórax que sea simétrico o no, si hay presencias de alguna deformidad y si lo vemos que sea normoexpansible o no sea normoexpansible, hipoexpansible, o un tórax que está hiperexpandido, o aumento del diámetro anteroposterior, o aumento del diámetro de la insuflación, ¿ya? Eso básicamente cuando hacemos la inspección del tórax. Igual en algunos pacientes, a veces se pueden ver latidos en
en el epigastrio o latidos en la parte supraesternal, ¿ya? Que también pueden ser característicos de algunas patologías de la aorta. Pueden tener latidos visibles, como latidos al choque de la punta, cuando son personas muy delgadas o personas que tienen un ventrículo izquierdo que esté dilatado, en algunas ocasiones cuando está hipertrófico, y por lo general se pueden visualizar en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular, y en ocasiones puede estar desplazado hasta la línea axilar anterior o axilar media, dependiendo de la patología del paciente, ¿ya? Como les dije, igual que se puede observar el latido en el lado izquierdo, o como les dije en el quinto espacio intercostal con las líneas axilares o línea media clavicular, también se puede observar en la región supraesternal o en la región epigástrica. Eso en cuanto a la inspección, y luego vamos a la palpación. Y cuando hablamos de palpación, tenemos que principalmente colocar la palma de la mano sobre el tórax del paciente, en el hemitórax izquierdo, en aquellos que obviamente tengan el corazón normalmente situado, porque también puede estar al lado derecho o más centralizado, dependiendo de la patología del paciente. Entonces, del lado izquierdo vamos a buscar con la palma de nuestra mano lo que sería la punta o el latido cardíaco. Y en esto podemos saber si está desplazado o no el corazón. Si no está, por lo general su ubicación es en el quinto espacio intercostal con la línea media clavicular. Podemos ver cómo se puede desplazar hacia la línea axilar anterior, axilar media y axilar posterior. Y aquí vamos a saber cómo es el carácter. El carácter es carácter sostenido, o es un carácter hiperdinamico o vivo, también como se le dice. El carácter sostenido, es decir, es un ventrículo izquierdo que se siente cómo es la contracción del latido cardíaco, es lo que más se siente, y eso se ve en los pacientes que tienen una atrofia ventricular izquierda, tienen sobrecarga de presión. Y el carácter hiperddinámico es la sensación de un corazón que está dilatado a causa de una sobrecarga de volumen. Entonces, por lo general, los pacientes hipertensos que tienen una mayor carga de presión, vamos a sentir cómo se siente más que todo es la sístole ventricular, como el corazón choca fuertemente la punta contra la palma de la mano y se hace la contracción o se siente la sístole ventricular de forma sostenida. Mientras que en el carácter vivo, o cuando es un carácter hiperdinámico, vemos un corazón que está desplazado, que el latido es mucho más suave, se siente más rápido y el choque es más delicado en la palma de la mano, de una característica mucho más suave. ¿Me entienden esa parte? ¿Me entienden más o menos lo que es el carácter sostenido o el carácter hiperdinámico o el carácter vivo, que también se llama así? El carácter sostenido se siente más que todo lo que es la sístole ventricular, un latido más fuerte, sientes el choque de la punta y la sístole ventricular se hace más fuerte y sostenida. Entonces es un latido fuerte, sientes fuerte el corazón y sientes cómo se contrae, que es lo que más se siente, la contracción del ventrículo, es decir, se aleja el latido de la punta de lo que es la palma de tu mano.
Sientes como choca la punta y se contrae para vencer la presión que tiene para sacar la sangre. Entonces eso es un carácter sostenido. Y se dice sostenido, ¿por qué? Porque se siente la fuerza que hace el corazón para hacer la contracción ventricular, la sístole ventricular. Mientras que cuando es un carácter hiperdinamico, es un corazón que tiene una sobrecarga de volumen, que está dilatado, el latido se siente mucho más débil y es por la dilatación. Lo que siente es cómo choca el corazón dilatado cuando late sobre la palma de tu mano. Entonces es un latido más débil por un corazón que está más sobrecargado. Más o menos me entendió. Lo que pasa es que es difícil, si no es en vivo, que lo sientan, porque son características muy sencillas de diferenciar. Uno es un latido fuerte y sostenido de un músculo que se contrae, mientras que el otro es un latido más débil de un corazón dilatado, en el que se siente es el choque por la dilatación de como una bolsa de agua. Así se siente, como que te toca la mano una bolsa de agua que se mueve. Así te siente un carácter hiperddinámico vivo de una sobrecarga de volumen, mientras que un carácter sostenido es un ventrículo fuerte que simplemente late fuertemente porque está hipertrófico para poder sacar la sangre del corazón. Más o menos así. Bien, después tenemos el frémito. Esta es la parte de la palpación de la punta. Después tenemos el frémito que puede tener un paciente. El frémito se presenta más que todo en los pacientes que tienen un soplo, que es un soplo más fuerte. Cuando ya una valvulopatía o una patología tiene frémito, es una patología que es más grave. Es decir, una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica o estenosis de cualquier tipo que tenga frémito, ya el soplo ya ha avanzado a un grado mucho mayor, ¿ya? Y la patología es mucho mayor. Igual puede sentirse en los pacientes que tienen ductus, y lo más característico y que también puede sentirse es el frote pericárdico. También se hace sentir como un frémito, pero realmente es el frote pericárdico en pacientes que tienen pericarditis, ¿ya? En las estenosis mitrales y en las insuficiencias mitral también, cuando son muy, muy severas, puede sentirse frémito. Los frémitos, ya casi con la evolución de la medicina, que tenemos una actuación mucho más rápida, los frémitos casi no llegan a sentirse, porque ya tenemos una intervención más pronta en la enfermedad y los pacientes no llegan al grado de tener frémito. Puede verse en los pacientes congénitos que no han sido operados, pero también es muy poco lo que llega a nosotros ya como tal. El paciente muy poco llega a tener frémito. El que sí puede estar presente también es en pacientes que tienen complicaciones, por lo menos de una CIB post-IM, que en ocasiones suele verse, al menos se puede ver quizás una al año, pero sí la van a llegar a ver porque todavía se ven complicaciones del infarto, tipo comunicación interventricular por infartos que son tratados de forma tardía, de consulta tardía, o que son trombolizados fuera de ventana y que se pueden complicar con una CIB post-IM. Así que el frémito se siente como es como un soplo que puedes sentir con tu mano. Entonces ese sonido del soplo es el mismo sonido del roce que puedes sentir en tu mano al pasar de la sangre, ¿ya? Y como les dije, cuando tiene una característica de frémito, el soplo se ha vuelto mucho más severo al punto de que puede sentirse. Y después vamos con la auscultación. Oye, quería incorporarles un poco de los ruidos de forma
de forma, ¿cómo se llama? Audible, pero se los debo y para la próxima clase se los voy a traer porque no los pude incluir en la presentación, pero ya los tengo por ahí disponibles. Así que en la próxima clase, como para que más o menos los tengan presentes, se los voy a poner. Déjame ver de todos modos si pudiera colocárselos acá. Déjame, a ver. Les voy a traer para la próxima clase los ruidos de las patologías, que es lo que más característico, porque los ruidos cardíacos son un poquito más complejos por audición, o sea, que sepan cuál es el primero, cuál es el segundo, pero con el paciente ya lo van a lograr ver de forma más fácil. Vamos a definirlos y a la próxima clase les voy a traer los ruidos de las patologías para que más o menos vayamos viendo cómo se oye cada una de ellas. Y entonces tenemos, cuando vamos a la auscultación, cuáles son los focos que vamos a auscultar, ¿ya? Y entonces tenemos que está el foco aórtico, el foco pulmonar, el accesorio, el mitral y el tricuspidio. Y entonces ahí tenemos en el segundo espacio intercostal, con la línea paraesternal del lado derecho tenemos el foco aórtico. Y del mismo segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda tenemos el foco pulmonar. Y esto es simplemente por cómo va la salida de cada arteria y cómo se proyecta hacia la parte de arriba el flujo sanguíneo. Y ahí podemos escuchar adecuadamente los ruidos. Luego tenemos el foco aórtico accesorio, que está en el cuarto espacio intercostal con línea axilar, con línea paraesternal izquierda. Después tendríamos el foco mitral, que estaría ubicado en el quinto espacio intercostal con región paraesternal, perdón, el tricuspidio, el paraesternal en el quinto espacio intercostal y el mitral en la línea media clavicular en el quinto espacio intercostal. Más o menos ahí están localizados, pero obviamente ustedes tienen que estar claros que los pacientes que tienen desplazado el corazón está un poco más grande, pues pueden estar desplazados también la adecuada audición de los ruidos cardíacos o de los focos. Pero básicamente ahí nos vamos a localizar y ahí es donde vamos a auscultar el paciente. Y entonces vamos con los ruidos cardíacos. ¿Cuántos ruidos cardíacos conocen? Los ruidos cardíacos que podemos oír, ¿cuántos son? Básicamente los que podemos oír fisiológicamente. Cuando colocamos el estetoscopio perfecto. Sí, por lo general son 4 ruidos, primero, segundo, tercero y cuarto, que el tercero y el cuarto siempre están presentes, lo que pasa es que en algunas ocasiones lo podemos oír y en otras ocasiones no. En unas ocasiones pueden estar aumentados y algunas patologías obviamente los pueden acentuar, pero siempre están presentes de forma más leve y cuando son ya más audibles, pues podemos estar en presencia de alguna alteración. Entonces, el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se debe al componente mitral y al componente tricuspidio. Se oye más intensamente en el ápex y hay situaciones que lo pueden aumentar como la estenosis mitral, estados hiperdinámicos, la taquicardia, síndromes de preexcitación y
y puede estar disminuido en pacientes que tengan un PR más largo, ya un bloqueo AB de primer grado, y también en los pacientes con insuficiencia mitral. Entonces, es importante del primer ruido que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares y van con tienen el componente mitral y el componente tricuspidio, ¿ya? Bien. El segundo ruido se debe al cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tienen dos componentes y estos se pueden desdoblar en la inspiración. Tiene un desdoblamiento fisiológico. A veces están desdoblados de forma fija y es cuando está retrasado alguno de los componentes por aumento del flujo en alguno de los dos lados. Por lo general, lo que más se puede alterar es cuando los pacientes que tienen una CIA en el cual hay un estado más de mayor flujo o de hiperflujo a nivel pulmonar y entonces se retrasa el cierre de este componente. Desdoblamiento se debe a que se cierra primero, se puede ver el cierre de la válvula, se oye como dos ruidos. En lugar de un segundo ruido solamente, se oye dos ruidos. Uno por el componente en el componente aórtico y uno en el componente pulmonar, perdón. La CIA es una comunicación interauricular. En la comunicación interauricular, la sangre pasa desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, entonces aumenta el flujo en las cavidades derechas y entonces está aumentado el flujo de la sangre que va hacia nivel pulmonar. Entonces este aumento del flujo pulmonar hace que se retarde más la salida de la sangre por esta válvula y su cierre sea un poco más tardío. Entonces, básicamente, el característico de un desdoblamiento fijo del segundo ruido es la patología de CIA, que es una comunicación interauricular. Es muy común, es una pregunta de EUNACOM fija, ¿qué patología causa el desdoblamiento fijo del segundo ruido? Y la respuesta es la CIA. Para que la vayan anotando ya para cuando les toque. Pero sí, entonces el segundo ruido, esa es cuando se desdoblan sus dos componentes de forma fija, es la primera patología o la más común asociada. Y el desdoblamiento también puede ser, como les dije, fisiológico durante la inspiración. Y durante la inspiración es lo mismo, se pueden separar los dos componentes, el aórtico y el pulmonar, y se puede oír el segundo ruido como se separan sus dos componentes, ¿ya? El segundo ruido puede aumentar en la hipertensión arterial, en la coartación de la aorta, y obviamente que puede disminuir en patologías que afectan a la válvula aórtica como estenosis e insuficiencia. En el taponamiento cardíaco todos los ruidos están disminuidos, no solamente el segundo ruido. En shock también pudieran estar disminuidos a predominio del segundo ruido porque obviamente la cantidad de sangre que puede estar saliendo del corazón es mínima. En las patologías pulmonares también se pueden ver reducidos el componente del segundo ruido, pero más que todo porque la patología pulmonar hace que el ruido no sea tan audible. Y obviamente los pacientes obesos. El P2 aumenta en todas aquellas causas, como estoy diciendo, que tengan hipertensión pulmonar y disminuye obviamente en la estenosis pulmonar cuando es más que leve, es decir, moderada. En los pacientes que tienen obviamente cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot o atresia pulmonar, obviamente que está ausente el segundo ruido. Si no hay arteria pulmonar, no va a estar audible el P2, es decir, el componente pulmonar. Y en la tetralogía de Fallot, pues se hace más difícil poder identificar lo que son estos dos componentes, poderlos separar cuál es el aórtico y cuál es el pulmonar. Por lo general, el pulmonar es más débil que el aórtico, ¿ya?
Solamente cuando el segundo componente aumenta, podemos estar hablando de que el segundo es de que hay una presencia de algún problema dentro de la válvula que hace que este segundo ruido se haga más fuerte. ¿Ya? Entonces, importante el segundo ruido, se debe al componente aórtico y pulmonar. ¿Ya? Y lo importante es saber que más comúnmente de las patologías que vamos a ver, el segundo ruido puede estar aumentado en la hipertensión y que se desdobla en los pacientes que tienen CIA, desdoblamiento fijo, ¿ya? Y que la inspiración profunda puede causar el desdoblamiento, es decir, de los dos componentes, ¿ya? ¿Entendido algo del segundo ruido? Bien, entonces, el primer ruido, ¿a qué se debe el primer ruido? El primer ruido cardíaco, ¿a qué es? ¿Debido a qué es? ¿Al cierre de qué? Bien, perfecto, de la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿ya? Y el segundo ruido, al componente aórtico y pulmonar. ¿Y en qué caso está desdoblado fijo el segundo ruido? Perfecto. ¿Y por qué aumenta o por qué está desdoblado? Aumenta porque se separan los dos ruidos a causa de la CIA. Aumenta porque hay aumento de la cantidad de sangre que está manejando el ventrículo derecho, aumentando, hay un hiperflujo pulmonar, hay aumento de la cantidad de sangre que debe salir desde por ahí por la válvula. Entonces, eso hace que se vea retardado el cierre de la válvula. Si tenemos más sangre que sacar del ventrículo derecho, entonces esta válvula se va a tardar más en cerrar. ¿Sí? Súper. Importante que entiendan eso porque esa es la base de entender una de las patologías congénitas más frecuentes que hay. La CIA es una de las patologías más frecuentes que ustedes van a ver. Bien, después tenemos el tercer ruido. El tercer ruido es de baja frecuencia, de verdad que algunas veces se puede oír, en otras ocasiones no. Y se debe, aparece obviamente después del segundo ruido, y se debe al llenado ventricular. Puede ser del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, y es el llene ventricular pasivo. Es decir, se abren las válvulas auriculoventriculares y pasa la sangre. Es fisiológico en los niños. ¿Por qué? Porque esto se debe simplemente al choque, se abren las válvulas y la sangre empieza a pasar al ventrículo y choca con el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, ¿ya? Y en los jóvenes suele este ruido hacerse un poco más audible, ¿ya? Aumenta con el decúbito lateral izquierdo, es decir, si ponemos al paciente de lado, se acentúa porque obviamente se puede oír mejor lo que es el llenado. En los jóvenes que son delgados, puedes ocultarlo más fácilmente. Ya si lo pones, como te digo, más que todo del lado del cúbito lateral izquierdo, puede ser más fácil de oír. Y en ocasiones, cuando hay estados como estados hiperdinámicos o la anemia, puede hacerse audible este tercer ruido, ¿ya? Pero, como les digo, lo importante que sepan es que es en jóvenes y en niños, es un ruido que es fisiológico y que es de baja frecuencia. Si ponemos al paciente de cúbito lateral izquierdo, es un ruido que puede ser audible con mayor facilidad, ¿ya? Cuando el tercer ruido se hace persistente, aumenta de tonalidad,
podemos llamar que estamos en presencia de galope, es decir, si este es un ruido que se hace mucho más fuerte, cuando ya su tonalidad no es tan baja, sino que se hace más fuerte, podemos decir que es un ritmo de galope. Y es más frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en el que ya tenemos un corazón que está sobrecargado y el llenado del ventrículo se ejerce con mayor presión, generando un poco de sonido más fuerte. Y entonces esto se llama ritmo de galope. El cuarto ruido se produce más que todo es por el ventrículo cuando se distiende, ¿ya? Y esta distensión del ventrículo puede estar acompañado de la contracción de la aurícula. Entonces, cuando hay una contracción auricular enérgica y una distensión brusca del ventrículo, se produce el cuarto ruido. Y es por el diane ventricular activo, es decir, la contracción de la aurícula. Por lo tanto, los pacientes que tienen fibrilación auricular en la que no hay contracción de la aurícula, que no hay un llenado ventricular activo, entonces no puede haber presencia de cuarto ruido. Y tampoco en los pacientes que tienen una estenosis mitral severa, ¿ya? Porque por lo general estos pacientes tienen una aurícula que está más distendida y que la contracción auricular no puede ser tan fuerte, ¿ya? Igual es de baja frecuencia y siempre obviamente va antes de el cierre, dígame, de la válvula mitral. Cuéntame, Javiera. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. Pero es que lo que pasa es que me quedó una duda así con el tercer ruido, que usted dijo Ya. que era fisiológico en niños y jóvenes, pero en los adultos no se escucha, o Los adultos, como es dije, los adultos que son más delgados, que puedes colocar en decúbito lateral izquierdo, en algunos adultos es audible, pero por lo general este ruido en los adultos se hacen de más baja frecuencia, de forma, ¿cómo se llama? Normal. Ahora, si el adulto tiene alguna patología, ¿ya? Como anemia, como hipertrofia ventricular, este sonido puede hacerse más fuerte, ¿ya? Y ahí, o sea, no sería fisiológico, sino patológico, ¿ya? En los niños es fisiológico y en los más jóvenes, pero en los adultos, cuando se ausculta, y no son adultos delgados, sino son de baja tonalidad y está acostadito del lado de cúbito lateral izquierdo, por lo general no es fisiológico, sino puede oírse y es ya más patológico. En todos los niños por lo general se va a escuchar, sí, en todos los niños por lo general se va a escuchar. ¿Qué me dice Martina? Martina, cuéntame. Tengo dos manos levantadas. No sé por qué no te dejan prender el micrófono, Martina, pero cuenta. Sí, la CIA es una cardiopatía congénita. Sí. Comunicación interauricular. Es una patología en la cual no hay cierre completo del septum interauricular y queda un agujero que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. En un principio, como las cavidades derechas tienen menor presión que las cavidades izquierdas, es decir, las cavidades izquierdas manejan mayor presión, entonces la sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho. Cuando la patología ya se hace más grave, es decir, el paciente ya es adulto y ha convivido con la CIA durante mucho tiempo, las presiones de las cavidades derechas pueden haber aumentado a tal punto que el flujo se invierte y va del lado derecho al lado izquierdo. Y ya ahí pues estaríamos hablando de una situación un poco más compleja.
¿Quién más tenía la mano levantada con alguna otra pregunta? Tengo 2 manos levantadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Entendimos todos los del cuarto ruido? Chicos, no. Bien. Cuarto ruido, todos. Bien, entonces si no hay más dudas, seguimos. Baja frecuencia se dice que es un sonido más suave. Cuando la frecuencia es más alta es un sonido más fuerte. Cuando es una baja frecuencia es un sonido más suave. Baja frecuencia, baja tonalidad. Bueno, y entonces acá tenemos más o menos, me imagino que han visto esta curva, ¿la conocen? Esta curva en fisiología me imagino que la Alexis, la CIA se pesquisa en general en la infancia, ¿ya? Los niños pueden tener presencia del ruido desdoblado, presencia también de hiperflujo pulmonar que se puede ocultar como un soplo. Y a veces simplemente suele pasar desapercibida y ya son ya las personas adultas las que presentan síntomas como la disnea y se evidencia la presencia de una CIA. Pero no es una patología que si es asintomática o si es un paciente asintomático tenemos que descartar. No. Es algo que simplemente por lo general va a la consulta porque el paciente tiene disnea y se ve cuando son adultos. Y cuando son niños, en las consultas el pediatra obviamente tiene que estar al tanto de presencias de desdoblamiento fijo del segundo ruido y de soplo sistólico pulmonar de hiperflujo para poder saber que pudiera estar en presencia de esto y mandar a hacer un ecocardiograma y de ahí descartar la presencia de comunicación interauricular. ¿Responde tu pregunta, Alexis? ¿O quieres saber alguna otra cosa en particular? Súper, Alexis. Importante para los que piensen ser pediatras, que tienen que ocultar bien a los pacientitos para que no lleguen a la edad adulta con problemas que pudieron haber sido resueltos desde más pequeños. Bien, entonces, ¿conocen esta curva? ¿La han visto en fisiología, me imagino? Sí, la curva de, entonces, presión-volumen de fisiología cardíaca, ¿ya? Y entonces, simplemente se los traigo para que ustedes puedan ubicar dónde está presente el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido, ¿sí? Y el cuarto ruido más o menos estaría ubicado al nivel de la sístole auricular, ¿ya? Que como ven siempre es patológico, ¿sí? Porque esto es como en la parte fisiológica donde podemos, en la parte normal donde podemos oír los ruidos y el cuarto ruido no forma parte de un ruido normal que podamos oír, sino un ruido más patológico. Bien, entonces el primer ruido, como pueden ver, en el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Aparece el primer ruido. El ritmo de galope, sí, porque el ritmo de galope es un tercer ruido que está aumentado
en su frecuencia, en su tonalidad, y entonces se hace mucho más audible. Entonces ya no es un ruido de baja, de baja frecuencia, sino se hace de alta frecuencia. Entonces se hace más fuerte y ahí el ritmo es de galope, porque los tres ruidos, el primero, el segundo y el tercero, se oyen más o menos de la misma frecuencia y tonalidad. Sí, estaría en el lugar, en el mismo sitio, pero aumentado en frecuencia. Es decir, no serían como que dos piquitos que salen ahí, sino mucho más fuerte. Igual también se dice un ritmo de galope cuando podemos oír el primero, el segundo y el cuarto. También se puede decir que es el ritmo de galope. Cuando oímos los tres ruidos de forma más sonora. ¿Se oye entrecortado, chicos? Ya, en la tetralogía de Fallot, los ruidos están alterados por otras cosas, porque en la tetralogía de Fallot lo componen cuatro tipos de anomalías en las cavidades, y ahí están alterados todos los ruidos cardíacos. No podemos decir primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, básicamente a qué se deben, porque los ruidos pueden estar alterados por, obviamente, la presencia de la tetralogía de Fallot, ya que puede estar acompañado de CIA, de atresia pulmonar, de el cabalgamiento de la aorta, el cabalgamiento de la aorta. Entonces ahí es diferente los ruidos cardíacos. Lo siento, me distraje un momentito. Sí, para la próxima me voy a comprometer en traerles más o menos de todas las patologías más frecuentes. Igual la tetralogía de Fallot, no vas a auscultar a un paciente y vas a decir por la auscultación, oh, este tiene una tetralogía de Fallot. No, no es así tan sencillo. Porque en estos pacientes tú lo que puedes escuchar creyendo que es un primer y un segundo ruido, y básicamente no puedes darte cuenta que es un aórtico aumentado, porque está disminuido el componente pulmonar, porque tiene estenosis o atresia pulmonar. Entonces, básicamente, hay diagnósticos que se pueden hacer simplemente ecocardiográficos, y la auscultación a veces no te va a llevar a decirle, oye, tiene una tetralogía de Fallot, ¿no? Y más cuando tiene tantos componentes patológicos. Pero te voy a tratar de traer el audio de las patologías más comunes. Si encuentro la tetralogía de Fallot, los traigo también para que más o menos estén claros. La tetralogía de Fallot igual es una patología de la infancia. Más que todo, el diagnóstico se hace por lo general como embrionario, es decir, con un eco fetal, y ahí pues por lo general un embarazo adecuadamente controlado, el obstetra puede saber que el niño viene con una tetralogía de Fallot, y puede ser intervenido pues de forma más expedita los bebés y los niños más pequeños, ¿ya? Por lo general, ya los adultos vemos ya una tetralogía de Fallot que ha sido corregida, ¿ya? Eso. Bien, entonces, como les iba diciendo, tenemos el primer ruido, que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Vemos cómo se llena, aumenta la presión, perdón, para ir sacando la sangre, que lo hemos representado en la línea azul, y a su vez vemos que va descendiendo el volumen intraventricular, es decir, que entre el primer ruido
Y el segundo ruido se encuentra la sístole, ¿ya? Aumento de la presión del ventrículo, disminución del volumen en la línea roja, ¿ya? Y después vemos cómo viene el descenso con la apertura de las válvulas, de la válvula aórtica, ¿ya? Abren las válvulas aórtica y pulmonar. Bien, las presiones se igualan y vuelve a comenzar otra vez el ciclo. La diástole ocurre entonces entre el segundo ruido y nuevamente el primer ruido. Entre el primero y segundo ruido ocurre entonces la sístole y entre el segundo y nuevamente el primer ruido ocurre la diástole. Y ahí es importante porque ahí es donde vamos a localizar los soplos. Los soplos van a ser entonces sistólicos o diastólicos, que básicamente es lo que queremos que se lleven, ¿ya? Entonces tenemos los soplos que serán sistólicos. Voy. En la imagen, el cuarto ruido estaría ubicado acá donde se dice atrial sístole, esta línea que está acá. ¿Sí? ¿La ven? ¿No están viendo el...? Ya. Viene el primer ruido, ¿sí lo ven? No sé si me ven el puntero, déjame ver. Ahí. Acá, el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido y ahora el cuarto ruido vendría acá, que va con la sístole de la aurícula. ¿Se acuerdan que le dije que el cuarto ruido puede verse a una aurícula rígida que se contrae y a un ventrículo con disminución de la distensibilidad que suena al llenarse? ¿Sí? Entonces, aquí en este componente, aquí estaría el cuarto ruido. El tercero, segundo y el primero. Entre el primero y el segundo, la sístole. Entre el segundo y el primero, la diástole. Entonces, el tercer y el cuarto ruido están ubicados en la diástole. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. Entonces, según esa ubicación, entre el primero y segundo ruido serán sistólicos, entre el segundo y primer ruido serán diastólicos, y bueno, hay soplos que pueden ser continuos. ¿Alguien sabe qué soplo pudiera ser continuo? ¿A quién se le ocurre un soplo que pueda ser continuo? Nadie ha leído un soplo continuo. El soplo continuo que más frecuentemente se oye es el de la CIV, es decir, comunicación interventricular, ¿ya? Es un soplo continuo en barra. Barra quiere decir que se oye tanto en la línea paraesternal izquierda como la línea paraesternal derecha y también en la línea, en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular. Entonces puede ser un soplo en barra. Soplo continuo, ¿ya? Tanto sistólico como diastólico. Bien, entonces, los soplos sistólicos pueden estar ubicados, se dice mesosistólico, pansistólicos, a veces algunos dicen protosistólicos, pero por lo general son mesosistólicos o pansistólicos, o también holosistólicos. Holosistólicos y pansistólicos son los mismos. Mesosistólicos están en la mitad de la sístole, es decir, que puedes oír bien el primero y el segundo ruido, ¿ya? Se oyen claramente primer y segundo ruido y se oye el soplo en medio. Y los pansistólicos son los que pueden estar
el segundo ruido opacado por la presencia del soplo. Y entonces tenemos que existen soplos de eyección, que suena el primer ruido, viene el soplo, sale la sangre, es decir, hoy es el primer ruido de cierre de las válvulas auriculoventriculares, comienza la sístole y comienza el soplo por la salida de la sangre a través de una válvula que está enferma. Ya el flujo turbulento que se ocasiona por la salida de la sangre de la válvula sigmoidea ocasiona el soplo. Entonces, un soplo de eyección, porque es el soplo de la salida de la sangre a través de las válvulas sigmoideas, ya sea la aórtica o la pulmonar. ¿Ya? Y por lo general se hacen más fuertes a la mitad de la sístole, y eso es porque es cuando el flujo es mayor. Ya es la presión, mayor punto de aumento de presión asociado a la mayor cantidad de sangre que sale por esa válvula. Entonces, tienen un refuerzo por lo general que es en la mitad de la sístole, y por eso se llaman soplos de refuerzo mesosistólicos. ¿Ya? Y terminan antes del segundo ruido y se cierra la válvula. Y ahí son denominados soplos de eyección. Y obviamente, como les dije, se deben al componente aórtico y al componente pulmonar, porque obviamente la eyección es hacia la aorta o hacia la pulmonar. Entonces existen soplos de eyección en la estenosis aórtica, en la estenosis pulmonar. A veces hay como los que llaman soplos inocentes y que simplemente pueden ocurrir en los niños, que el flujo a veces se hace un poco más turbulento porque las válvulas son un poco más inmaduras, y puede aumentar el sonido a la salida de la válvula, más que todo aórtica, porque son agujeros un poquito más pequeños. Entonces el soplo puede estar presente sin ser patológico, ¿ya? Después existe el soplo de la estenosis aórtica y la pulmonar. Después tenemos cuando hay dilatación de la raíz aórtica o dilatación de la pulmonar, puede haber presencia de soplo, simplemente porque se hace el flujo turbulento a la salida de la sangre. Y los shunts, como les dije, de izquierda a derecha, pueden hacer que haya aumento del flujo como les dije, en la CIA, y esto ocasiona que aumente el flujo a nivel pulmonar y hay presencia de soplo, ¿ya? Pero simplemente por un aumento del flujo. Los soplos también, que llaman también inocentes, pueden estar asociados a la anemia, porque la sangre es mucho más fluida y el paso por la válvula aórtica o por la válvula pulmonar puede hacer que el sonido sea más fuerte. Y son estados hiperdinámicos o hiperkinéticos que hacen también aumento del flujo, haciéndolo turbulento, y no implican una patología como tal estructural del corazón, sino simplemente el flujo de la sangre que, que hace que haya un poco más de sonido. Todos los flujos turbulentos de la sangre son los que van a ocasionar la presencia de soplos. Flujo turbulento, ya sabemos que es flujo laminar, me imagino que lo han visto en fisiología. Un flujo laminar que es continuo, que en el centro es ordenado, y hay un flujo turbulento, que es el flujo desordenado, que hace que haya el sonido. ¿Sí? ¿Saben lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento, cierto? Ya, perfecto. Entonces, el flujo turbulento es el que ocasiona los soplos. Entendido el soplo de eyección, ¿cierto? ¿O alguna duda? Bien. Entonces después tenemos el flujo de
el soplo de regurgitación, ¿ya? Ellos ocupan por lo general toda la sístole y borran el primer ruido. Su intensidad por lo general es uniforme. El soplo de regurgitación es el soplo que se oye, soplo sistólico de regurgitación es el que se oye en la insuficiencia mitral. Es decir, cuando hay insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, por eso se borra el primer ruido, porque no se pueden cerrar adecuadamente las válvulas auriculoventriculares y por eso está el soplo. Y la sangre regurgita hacia las aurículas, se oye el soplo y posteriormente no se cierra, o sea, no se cierran adecuadamente las válvulas auriculoventriculares y está borrado el primer ruido. Entonces, el soplo sistólico de regurgitación, es decir, en la sístole, se contrae el ventrículo, la sangre, en vez de irse toda hacia la aorta o hacia la pulmonar, se regresa por las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas, ¿sí? Se regresa hacia las aurículas y ese es el sonido del soplo. Entonces el soplo no es por la salida de la sangre hacia la aorta, sino por el regreso de la sangre desde el ventrículo a la aurícula a través de la válvula auriculoventricular. Y no oímos el primer ruido porque el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y como estas no se cierran adecuadamente, tienden a no sonar. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Ya. A veces creo que si dibujo pudiera explicarles mejor, pero no estoy muy experta en hacer dibujos acá en pizarra. Perfecto. Entonces, el soplo sistólico de la regurgitación, el ejemplo es la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidia. Por lo general es de la insuficiencia mitral. La insuficiencia tricuspidia cuando suena tiene que ser una insuficiencia tricuspidia muy severa para que alcance a ser audible. Bien, entonces ahí está la comunicación interauricular, cuando es una comunicación que es más pequeña y no es bidireccional, por lo general se oculta en la sístole, ¿ya? Cuando ya la comunicación es más grande y el flujo se hace bidireccional, se puede hacer en sístole y en diástole. Bien, entonces ahí tendríamos cómo podemos clasificar los soplos de acuerdo a donde estén ubicados. Proto, si están comenzando la sístole, meso, si están a la mitad de la sístole, y tele, si están al final, y si lo ocupan todo, son holosistólicos o pansistólicos, ¿sí? Entonces ahí tenemos presencia del primer ruido, del segundo ruido, y los que oímos más que todo en la mitad de la sístole son los de estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Cuando lo oímos durante todo el ciclo, es decir, que son pansistólicos o holosistólicos, se deben a regurgitación mitral o a regurgitación tricuspidia y también a defectos del septo, ¿ya? Y realmente los clics son los que podemos oír más tarde o más tele, los clics de prolaxos de la válvula mitral o cuando hay prolaxo de válvula mitral podemos oír un pequeño soplo al final de la sístole, pero es lo menos frecuente, ¿ya? Por lo general es un refuerzo del segundo ruido que se oye antes de que este comience. Entonces ahí lo llamamos, es un clic de un clic que se oye a nivel tardío en la sístole, que es por el prolaxo de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque
se cierran las válvulas, ocurre la sístole y antes de que se cierren las válvulas auriculoventriculares, puede haber, por el aumento de la presión del ventrículo izquierdo, un clic por el prolaxo valvular mitral. ¿Sí? La mitral cerrada puede sonar porque el prolaxa sobre la aurícula cuando existe la sístole, ¿ya? Antes del cierre de las válvulas sigmoideas. Después lo entenderemos mejor, vamos a ver si lo podemos graficar y entender un poquito mejor el prolaxo, pero de verdad que lo que se oye es un clic entre la sístole y la diástole, entre el primer y segundo ruido, perdón. Un clic que se debe a el prolaxo de la válvula mitral. Después están los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos puede ser el soplo de regurgitación, un soplo diastólico que puede ser en el llene ventricular pasivo y el soplo diastólico de llene ventricular activo. Y el de llenado ventricular pasivo es simplemente soplo diastólico cuando se abren las válvulas. Se abre la válvula y ocurre el soplo durante la diástole, ¿ya? Es decir, el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, se abre la válvula y ocurre el soplo. Y también puede ocurrir el soplo cuando están abiertas las válvulas, se contrae la aurícula, que es el llenado ventricular activo, y ahí ocurre el soplo. Esos son los dos tipos que puede haber. Y entonces el soplo de la regurgitación ocurre, se cierran las válvulas sigmoideas, es decir, se acaba el segundo ruido y viene entonces la diástole y ahí ocurre el soplo diastólico y puede ser protodiastólico cuando es al comienzo de la diástole. Por lo general, su tonalidad es mucho más baja y su intensidad va disminuyendo, ¿ya? Y se oye eso, es como es aspirativo, se oye o sea, es aspirativo. Ese es el soplo, por lo general, este soplo lo podemos ver tanto en la estenosis mitral como en la insuficiencia aórtica y en la insuficiencia pulmonar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un soplo diastólico, que es un llenado ventricular pasivo, es decir, se abren las válvulas y abre la válvula auriculoventricular y ocurre el soplo. Bien. Si él está separado, es decir, tú logras oír el segundo ruido, entonces tenemos que el soplo es mesodiastólico, es decir, se cierra las válvulas sigmoideas, está bien, ocurre un espacio y arranca el soplo. Entonces, ese soplo es mesodiastólico. Que si la tonalidad es mucho más grave y es en características de rodaje. El soplo ya no es, sino es... No sé si es que tengo que buscárselos para que los puedan oír bien. Y si es mucho más fuerte y más prolongado, la estenosis es mayor. ¿Por qué? Porque por lo general ocupa tanto el ventricular activo como el ventricular pasivo. Y entonces se hace el soplo más largo. Ese es el soplo estamos hablando aquí en el soplo de la estenosis mitral, que es tanto cuando se abren las válvulas que empieza el llenado, como cuando la válvula todavía está sin cerrar, se comienza la contracción de la aurícula y se sigue oyendo. En este soplo, tú puedes oír el primer ruido y el segundo ruido, ¿ya? Están bien separados y comienza el soplo. Eso es cuando es mesodiastólico.
Cuando es protodiastólico, es decir, comienza mucho antes y por lo general pudiera no oírse tan claro el segundo ruido. Aquí logras separarlo. Primer ruido, segundo ruido, soplo. Fuerte, de mayor tonalidad. Ahí es mesodiastólico. Cuando comienza muy pegado del segundo ruido, ahí es protodiastólico. Entonces, ¿cuáles son los soplos del llenado ventricular pasivo? Son soplos de estenosis mitral, son soplos de inflamación mitral, que simplemente es el de la valvulitis mitral, el soplo de la estenosis tricuspidia, porque la estenosis tricuspidia suena mucho menos, y el soplo de la rodada del flujo, que simplemente es por una estenosis mitral que es mucho más leve. ¿Ya? Soplos de llenado pasivo comienzan cuando comienza el segundo ruido, después del segundo ruido. Cuéntame, Javiera. Doctora, una consulta es que había dicho que la estenosis mitral era del anterior La soplo de primera, regurgitación. no, mira, Que lo había el nombrado. soplo de regurgitación es de estenosis, de insuficiencia aórtica y de insuficiencia pulmonar, ¿ya? Soplo de regurgitación, soplo diastólico de regurgitación, ¿ya? Es diastólico de regurgitación. El de la estenosis mitral, es el soplo diastólico, pero de llenado ventricular pasivo y activo. No sé si, o sea, igual es diastólico. Son dos tipos de soplo diastólico. Uno que se debe a las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y el soplo de la estenosis mitral, que también es diastólico. Pero aquí simplemente los vamos a diferenciar por que uno puede sentir el carácter aspirativo y y está asociado obviamente con las válvulas auriculoventriculares. No sé si logran, o sea, al final los dos son diastólicos, tanto de la insuficiencia aórtica y pulmonar como el de la estenosis mitral. Solamente, obviamente que su localización es diferente. El soplo de la estenosis aórtica y pulmonar se oyen en los focos aórtico y pulmonar, y el soplo diastólico mitral se oye en el foco mitral. Lo que estamos viendo es más que todo las características, que unos van a tener una característica enrodada, una característica aspirativo, mientras que el soplo de la insuficiencia aórtica y pulmonar es aspirativo, el del otro es características de rodada. No sé si lo puedes más o menos diferenciar. ¿Sí? Son dos tipos de soplos diferentes. Javiera. ¿Bien o no? Ya. Entonces, son dos tipos de soplo diferentes: soplo aórtico y pulmonar y soplo de estenosis mitral en el foco mitral. El de la aórtico y pulmonar es de carácter aspirativo y está localizado en los focos aórtico y pulmonar. El de la estenosis mitral está localizado en el foco mitral y su característica es enrodada y tiene un componente de llenado ventricular pasivo y de llenado ventricular activo. Igual son diastólicos y dependiendo de la severidad ocupará más espacio durante la diástole. Aquí está, ¿ves? Cuando la estenosis es más severa, el soplo se hace más continuo y también aparece en el llenado ventricular activo. ¿Ya? Entonces, bueno, más o menos acá, para que se ubiquen, ¿ya?
tenemos la presencia de los ruidos, del soplo, perdón, en los ruidos cardíacos. Entonces, entre el segundo y el primer ruido está el de la insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar. Comienza el segundo ruido o termina el segundo ruido y empieza el soplo. Es un soplo aspirativo. Y tú lo sientes como regresa la sangre hacia el ventrículo y ahí es donde sopla, de la insuficiencia aórtica y la insuficiencia pulmonar. Después tenemos el que comienza, se oye claramente el segundo ruido, espacio, y comienza el soplo, ¿ya? Y este soplo que se hace un poco, se logra separar el llenado pasivo y el llenado activo, es el de la estenosis mitral o tricuspidia, que son leves. O sea, oyes cómo el soplo logra tener como dos intensidades, y es lo que llamamos enrodada, ¿ya? Estenosis mitral leve. Y cuando oyes bien el primer ruido, el segundo ruido, y luego comienza el soplo, y el soplo se hace más continuo durante toda la diástole, es cuando la estenosis mitral y la estenosis tricúspide son más severas, ¿ya? Entonces, aquí podemos diferenciar por el soplo, más o menos si es algo más leve o algo más grave. Al final, los soplos diastólicos, en general, cuando uno los oye, si tú oyes un soplo diastólico, por lo general es de moderado a severo, porque los más leves se oyen muy bajo y pueden ser imperceptibles, ¿ya? Entonces, aquí está la localización y si lo logramos ver aquí, creo que lo podemos entender un poquito más claro. ¿Sí lo logran ver para entenderlo? ¿Lo entienden ahí bien? Tengo 3 manos levantadas y no puedo ver quiénes son. Sí. A ver. Manos levantadas. Chicos. No puedo ver quiénes tienen las manos levantadas, pero cuéntenme si hay alguna otra duda. Si no logran ver bien aquí la característica y localización de los soplos, si tienen alguna duda. Bueno, vamos a continuar. Ya, después teníamos los soplos que son continuos. Ya, puede ser que se me haya quedado algo aquí pendiente. Lo importante es que estén todos claros y que no tengan ninguna duda o algo que aclarar. Bien, entonces después tenemos los soplos continuos. El soplo continuo habla de un flujo que es continuo en una cavidad que tiene mayor presión a una de menor presión, ¿ya? Y los soplos continuos están presentes en los ductus, en las fístulas congénitas o adquiridas, y los soplos continuos de la C y B, que es cuando tenemos refuerzo también del segundo ruido, que llama un soplo en maquinaria, pero básicamente son los soplos de la C y B. Lo importante respecto a los soplos, entonces, es que cuando hablamos de continuo, como les dije, están presentes tanto en la sístole como en la diástole, ¿ya? Y los más característicos son los de la C y B y los del ductus. Las fístulas, lo menos frecuente, ¿ya? Las fístulas adquiridas puede ser una fístula como la fístula de los pacientes que están en hemodiálisis, que tienen una fístula en el brazo, ahí puedes oírle un soplo que es continuo, que es siempre paso de sangre de un lado arterial al venoso, y tiene una fístula, ¿ya? Lo más característico. Eso son el soplo de mayor
sonido que puede, o sea, como lo más característico de una fístula. Y después tenemos los soplos tanto sistólico y diastólico, cardíacos, que podemos oír en el ductus persistente y en la C y B, que son los que ocupan tanto la sístole como la diástole. Entonces, lo importante del soplo es que veamos primero qué intensidad tiene, del 1 a la 6, de verdad que puede ser, algunos dicen del 1 al 6, otros del 1 al 4, pero los soplos que se comienzan a oír son los soplos desde el grado 2 y cuando ya están acompañados de frémito, pues ya comienzan a ser al grado 4. La duración, si ocupan toda la diástole, si ocupan toda la sístole, si se oye el primero o el segundo ruido, su carácter, si es aspirativo, si es un carácter en rodada, si es ascendente y descendente, ese tipo de cosas. Donde se oye más, en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco mitral, hacia donde se irradia los focos de la base, es decir, los aórticos y pulmonares. El pulmonar por lo menos no se irradia y el aórtico se irradia hacia el cuello. Y el soplo mitral por lo general se puede irradiar hacia el ápex o hacia la punta. La tonalidad, obviamente vamos a ver si es de una tonalidad más baja o una tonalidad más alta. Y simplemente la intensidad nos va a hablar de la fuerza que tenga el soplo y la presencia de frémito o no. Bueno, más o menos eso era lo que les traía hoy. Les quedo debiendo que vamos a ver lo de el sonido, que voy a tratar de traérselo para la próxima clase, a ver si logro conseguir pues, el de todas las patologías para podérselos compartir, ¿ya? Bueno, hoy tuvimos mejor quórum, por lo menos mejor quórum de la semana pasada. No sé cómo van. ¿Todo bien? La próxima clase el otro jueves, sí. Ya nos queda... No, creo que no, de verdad, hasta donde tengo entendido, creo que no entra en el control de mañana, solo la anterior, pero de todos modos, no lo hago yo, no lo hago yo. Eso está encargado, bueno, Alira es la que me dice que se encarga de todo eso. Ellos tienen las clases y todo eso, saben los contenidos y más o menos en lo que van a evaluar mañana. Nos vemos entonces el próximo jueves. Como les dije, voy a traer los ruidos y no sé si tienen alguna otra duda. Perfecto. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que esté bien. Chao, cuídense.